I'm from aulas sociality y me puse nerviosa, espérame, yo te digo. Bueno, la verdad es que yo hablo el inglés, pero lo hablo muy despacio, entonces pues, si quieres te contesto muy despacio. I love in Colombia, it's a felicing de estar en Cartagena, Hilton, ¿qué más te digo? Hello my friends and welcome back to the class number 2 of English from Zero. I'm really happy to have you all here with that enthusiasm for learning English. That's really great and really important. Let's remember that in the last class we learned about the pronouns, the verb to be, the indefinite article, and some professions. Today we will be using those tools, but of course with a new topic. Or perhaps 2 topics, or perhaps 3 topics. Yeah. Lo importante es que hoy vas a seguir aprendiendo inglés y créeme, este tema es sumamente sencillo. En resumen, hoy vas a aprender una contracción que existe en el verbo to be, vas a aprender a negar con el verbo to be y vas a aprender a interrogar o a preguntar con el verbo to be. De esa forma vas a poder desenvolverte en frases afirmativas, frases negativas y frases interrogativas. Claro está, en lo básico que hasta el momento sabes. And with that being said, let's get started. Muy bien, entonces del lado izquierdo tienes cómo se dice y se escribe en inglés yo soy o yo estoy. Recordemos, I am. I am es yo soy o yo estoy. Inmediatamente debajo encontrarás cómo se dice tú eres o tú estás, usted es o usted está, o ustedes son o ustedes están. You are. Debajo de you are encuentras él es o él está en inglés. He is. Debajo encuentras she is, que significa ella es o ella está. Luego encuentras it is, que significa esto es o esto está. We are, el siguiente, significa nosotros somos, nosotros estamos. O nosotras somos, nosotras estamos. Y por último encuentras they are. Ellos son, ellos están. O ellas son, ellas están. Recuerda, todo depende del contexto. Eso ya lo habías aprendido. Lo que vamos a aprender como nuevo hoy es lo que está en la parte derecha. Esta es una contracción que se hace con el verbo to be y los pronombres. Es muy común que a la hora de estar hablando con una persona en inglés o quizás mirando alguna serie o escuchando alguna canción aparezcan estas contracciones. Y también a la hora de hacer lecturas, estas contracciones aparecen mucho. Por eso es importante que las aprendas, porque es una manera diferente de decir lo mismo. Ya queda en tu elección si utilizas la forma contraída o la no contraída. De igual manera se te va a entender. Entonces, I am, la manera contraída de I am es I'm. La pronunciación de la forma contraída de you are es your. La pronunciación de la forma contraída de he is es his. La pronunciación de la forma contraída de she is es she's. La pronunciación de la forma contraída de it is es its. Luego le sigue we are y su forma contraída se pronuncia we're. Y por último la forma contraída de they are se pronuncia their. ¿Recuerdas estas frases? Estas frases en inglés ya las habíamos visto en la clase número 1. En esa clase utilizamos estas frases para practicar los pronombres, la conjugación del verbo to be dependiendo de los pronombres, el artículo indefinido a and y algunas profesiones. Y vamos a utilizar estas mismas frases para el resto de la clase. Vamos a comenzar con las contracciones. Y aquí están. Estas son las famosas frases ya contraídas. ¿Notas la diferencia? La diferencia está a la hora de escribir las frases y a la hora de pronunciarse, pero el significado sigue siendo exactamente el mismo. En la primera frase de la presentación anterior decíamos I am a doctor. En esta decimos I'm a doctor. Estamos usando la contracción. El significado sigue siendo el mismo. Yo soy un doctor. O si prefieres verlo de esta manera, soy un doctor. You're a teacher. She's a nurse. Ella es una enfermera. He's an architect. Él es un arquitecto. I'm a lawyer. Soy un abogado.
You're an accountant. Eres un contador. She's an engineer. Ella es una ingeniera. Ahora practiquemos con plurales y con el resto de pronombres. We're doctors. Somos doctores. They're teachers. Son profesores. ¿Quiénes? Ellos o ellas. You're nurses. Ustedes son enfermeras. We're architects. Somos arquitectos o somos arquitectas. They're lawyers. Son abogados o abogadas. ¿Quiénes? Ellos o ellas. You're accountants. Son contadores. Ustedes son contadores. We're engineers. Somos ingenieros. Ay, ahora ya entendí. Entonces, habiendo terminado con las contracciones del verbo to be, vamos a pasar con lo segundo que vas a aprender el día de hoy. Y es a negar con el verbo to be. Hagamos entonces el ejercicio con nuestro idioma, con el español. ¿Cómo negamos en español? Por ejemplo, con esta primera frase. Esa primera frase dice, yo soy un doctor. ¿Cómo negamos eso en español? Nosotros decimos, yo no soy un doctor. ¿En dónde va la negación en nuestro idioma? La negación va justo después del pronombre, después de yo. Yo no soy un doctor. En inglés, mi querido amigo o amiga, no funciona así. La negación no va después del pronombre. Vamos a averiguar dónde va. Y hago un paréntesis. Esta negación se limita al verbo to be. Lo que estamos hablando de la negación solo es con el verbo to be, porque hay muchos otros verbos en inglés en donde la negación funciona diferente, pero eso ya es materia para clases futuras. Por ahora centrémonos en que de esta manera que voy a enseñar es como se niega con el verbo to be. Muy bien, entonces después de haber cerrado ese paréntesis que era necesario abrir, vamos a averiguar al fin cómo se niega con el verbo to be. En inglés la negación va después del verbo, el verbo to be. No, God! No, God, please, no! No! Aquí puedes ver la estructura básica de la negación del verbo to be. Primero viene un pronombre, luego el verbo, luego la negación y luego el resto de la oración. Utilizando la frase del doctor, I am a doctor, vamos a negarla. I am not a doctor. Literalmente estás diciendo yo soy no un doctor, pero interpretativamente estás diciendo yo no soy un doctor. Así funciona esto y así se queda. ¿Por qué la negación en inglés funciona así? Gran pregunta. Pero no sé, Ernesto, no sé. Vamos a consolidar esta lección negando el resto de frases ya contraídas. La primera ya la sabes. I'm not a doctor. No soy un doctor. La segunda, you're not a teacher. No eres un profesor o no eres una profesora. La tercera, she's not a nurse. Ella no es una enfermera. La cuarta, he's not an architect. Él no es un arquitecto. La siguiente, I'm not a lawyer. No soy un abogado. La siguiente, you're not an accountant. No eres un contador. Y la última, she's not an engineer. Negamos en singular. Ahora neguemos en plural. We're not doctors. No somos doctores. They're not teachers. No son profesores. ¿Pero a quién hace referencia? A ellos. You're not nurses. Ustedes no son enfermeras. We're not architects. No somos arquitectos. They're not lawyers. Ellos no son abogados. Ellas no son abogadas. You're not accountants. Ustedes no son contadores. Y por último, we're not engineers. No somos ingenieros. I believe, my dear friend, that this lesson is extremely simple. You don't know how to deny with the verb to be. Ulala, señor Francis, ¿y cómo no? ¿Cómo se dice entonces? Yeah, I'm practicing like my England accent, but I'm just not good enough. Okay, let's move on. Next lesson, how to ask with the verb to be, or how to ask with the verb to be. Ulala, señor Francis, ¿y cómo no? Esto también es muy sencillo. Hagamos el ejercicio una vez más en español. La frase tú eres un profesor afirmativa, ¿cómo la convertimos en una frase interrogativa? Decimos en español,
¿Tú eres un profesor? ¿Tú eres un profesor? ¿Tú eres un profesor? Lo primero que se nota es un cambio en el tono a la hora de la pronunciación. Usamos ese tono de pregunta. No es lo mismo decir, ¿tú eres un profesor?, a decir, ¿tú eres un profesor? Eso tiene que ocurrir en inglés también. Porque, y créanme, hay mucha gente que no pone ese tono y nos escucha como una pregunta real. Pero a la hora de armar la frase estructuralmente hablando, tenemos que tener en cuenta este aspecto. En la frase afirmativa primero va un pronombre, un verbo y después el resto de la oración. Por ejemplo, you are a teacher. Tú eres un profesor. Para armar las frases interrogativas hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que el verbo, que en la frase afirmativa iba como segundo, en la frase interrogativa va de primero. Y el pronombre, que en la frase afirmativa iba de primero, en la frase interrogativa va de segundo. Es decir, hacemos un cambio. Y lo segundo que tienes que tener en cuenta es que al final de la frase tiene que ir ese signo de interrogación. En inglés solo se utiliza el signo último, no se utilizan los dos que utilizamos normalmente en español. Y eso es todo. Ahora puedes crear frases interrogativas con el verbo to be. Pero no, espera, no es todo. Ahora tenemos que practicar. Por supuesto, tenemos que practicarlo. Primera frase. Am I a doctor? ¿Soy un doctor? Está grave si no sabes si eres un doctor. Tal vez estás pasando por uno de esos momentos de crisis en la vida. A todo el mundo le pasa. Are you a teacher? ¿Eres un profesor? Is she a nurse? ¿Es ella una enfermera? Is he an architect? ¿Es él un arquitecto? Am I a lawyer? Volvemos a la crisis. ¿Soy un abogado? Are you an accountant? ¿Eres un contador? Y por último, is she an engineer? ¿Es ella una ingeniera? Pasemos con los plurales. Are we doctors? ¿Somos doctores? Are they teachers? ¿Son ellos profesores? Are you nurses? ¿Son ustedes enfermeras? Are we architects? ¿Somos arquitectos? Are they lawyers? ¿Son ellos abogados? Are you accountants? ¿Son ustedes contadores? Are we engineers? ¿Somos ingenieros? Y señores y señoras, estas son las simples lecciones del día de hoy, de la clase número 2. Hagamos un repaso, ¿de acuerdo? Lo primero que aprendimos fue las contracciones. Lo segundo fue a negar con el verbo to be. Recordemos, en español nosotros utilizamos la negación después del pronombre. En inglés la negación va después del verbo. I am not, you are not, she is not, they are not. Y como tercero y último aprendimos a interrogar con el verbo to be. Primero va el verbo, luego va el pronombre y luego el resto de la oración. Are you a doctor? Is she an engineer? Y esta fue la clase número 2. Me puedes ayudar con un me gusta, con un compartir, reaccionando al video o etiquetando a esa persona que tú sabes que necesita aprender inglés. Si estás en YouTube, me puedes ayudar con el dedito arriba, con el me gusta y por supuesto suscribiéndote. Y por supuesto queda a la orden los comentarios si tienen alguna duda, sea de este tema, de temas anteriores o de cualquier otro tema, yo se las puedo aclarar.